Ya estamos de vuelta, ya estamos otra vez por aquí. Ya saben que comienza pues la época estival y los helados se convierten en los grandes reyes, en los grandes protagonistas de esta época. Pero claro, sabemos diferenciar un helado artesano de un helado industrial y después, detrás de un helado artesano, sabemos los ingredientes que hay y la preparación que lleva y la exigencia y el trabajo que eso requiere. Pues vamos a conocer un poquito más de estas cuestiones porque nos vamos a marchar. Bueno, mejor dicho, se han venido a nosotros, han venido aquí, que siempre viene Irene Morcillo, que yo se lo agradezco muchísimo, chef pastelera de Patisserie Tokio. Muy buenas tardes, amiga. Hola, ¿qué tal, Manolo? Todo Buenas bien, ¿no? tardes. Todo bien. Bien, bien, muchas Que gracias. yo te agradezco Disfrutando. siempre el esfuerzo de venir y de traernos cositas, Encantados. De Sí, eso vamos a hablar. Pero sí. yo te quiero preguntar por algo que además en Patisserie Tokio, en esta época del año, pues son los verdaderos reyes, los helados. Y tú además has innovado muchísimo, has estudiado muchísimo también para traer sabores que se aparten de lo cotidiano. Ujú, Esta sí. época y tus helados como Eh, rosquillas, ¿no? bueno, nosotros hacemos el helado todo el año, Ujú, porque es una cosa que me encanta hacer. De hecho, empecé a hacerlo hace unos 4 años y lo disfruto cada vez más. Y ujú. cada año pues suelo hacer algún que otro, realmente según lo que me apetezca, que es lo chulo de tener tu propio obrador. Es lo que realmente te pide el cuerpo, ¿no? Y Ujú. es lo más chulo y lo que más disfrutas. Y si quieres empezamos por cómo distinguir un buen helado, que Sí, eso es importantísimo. eso es muy importante, Es ¿eh? muy importante porque yo Saber cuando veo... que el paladar deguste esa Y, calidad. exacto. Y incluso antes de que el paladar lo disguste, yo te Mm, digo, por ejemplo, vas de vacaciones y vas a un paseo marítimo que tienes tropecientas heladerías. ¿En cuál te metes? sí. Bueno, pues las que tienen una montaña así grande que sale de la cubeta de helado, que Caminamos un sepas poquito más, que ¿no? sepas que sepas que tiene un montón de aditivos, Ujú. ¿vale? Porque tienes que tener en cuenta que el calor también afecta al helado y el helado en el calor se deshace. ¿Y cómo haces para que ese helado que está salido de la cubeta se aguante ahí de pie? Claro, Pues con un montón de aditivos. Es que es imposible de otra manera. ya. Entonces, ya a partir de ahí. Luego, la segunda cosa, porque incluso hay helados industriales y heladerías que son más industriales que artesanas, que dicen, ah, bueno, ya sabemos que hay gente que se fija en el tema de la montañita de helados. No, Ujú. vamos a ponerlo a ras. ¿Por qué se pone a ras? Para que se mantenga la temperatura de menos 11 grados, que es la temperatura de servicio. Ajá. Entonces, es por eso que se tiene que mantener a esa raya. No es porque no nos gusten las montañas, ¿vale? Sino porque es como Claro, el helado está claro. totalmente bien envuelto en su frío, Ujú. no para que no esté sufriendo. Entonces, después lo que tienes que fijarte, aparte de las montañas, los colores. Los Mm. colores son radioactivos, son de aquellos que hacen wow, aquellos, o los Sí. sabores pitufo, eso no existe, perdón. O sea, yo sé que a algunos les gusta mucho, pero yo no lo tomé nunca, ¿eh? Sí. Pero tenía amigas que lo tomaban cuando yo era pequeña. Y yo decía, ¿pero eso qué es? O sea, no. Ya de pequeña ya decía, no, Tú ya desde entonces ya desde entonces ya le decía yo hiciste, que le hiciste la cruz tú a no, ese no, sabor, no, ¿no? a ese sabor, pues no, lo siento mucho, hay muchos sabores para poder elegir, ¿no? Y después, los colores radioactivos, ¿vale? Por ejemplo, un pistacho. Ujú. Hay sobre todo dos colores que te tienes que fijar muchísimo, que te va a indicar mucho, mucho, mucho la calidad de una heladería. Sí, El pistacho y la vainilla. ¿Por qué? Porque el pistacho, cuando tú ves un pistacho verde, esmeralda, precioso, hay que no, huir. no, porque normalmente entonces quiere decir que están poniendo pastas de pistacho industriales. Ujú. Las pastas de pistacho industriales contienen un montón de grasas hidrogenadas, un montón de colorantes, un montón de cosas y aditivos Sí, que no te interesan sí, realmente, ¿vale? Un pistacho natural, o sea, un helado de pistacho natural, sí. es de color verde clarito y marroncito, que de hecho no es nada apetecible. Por Que eso echa un poquito para atrás. por eso se utilizan esas pastas de pistacho y tal y cual. Pero bueno, es que, a ver, uno tiene que saber lo que come, o sea, a ver, tienes que Sí. pensarlo, ¿no? Y luego la vainilla es otra cosa. Fíjate yo que del pistacho sí estaba más o menos informado de eso, pero de la vainilla no lo sé.
Ay, la Estoy vainilla muy pendiente tiene, también del... tiene, ¿Sí? tiene mucha Es que amiga. esto me interesa porque yo es el que Vale, tú sabes, pido mucho. empezamos por el principio. ¿Tú sabes de dónde viene la vainilla? La Claro, vainilla viene de, esa ramita. esa ramita, bueno, sí, esa Bueno, ramita. bueno, sí. Sí, bueno, puede ser con una ramita, vale. Vamos a llamarle ramita. Es una orquídea, de hecho. Y es una orquídea que es muy difícil de polinizar. De hecho, la vainilla, de hecho, se descubrió en América, en México. Y durante muchos años no se podía sacar de México porque en México, en su ecosistema, hay una abejita que poliniza esas florecitas, porque esas florecitas de la orquídea, que dan la vainilla, solamente se pueden polinizar durante un trocito del día y un día al año. O sea, tú imagínate qué difícil es, ¿no? Hasta que al final en la isla Reunión, hacia 1800 y pico creo que fue de hecho un esclavo negro el que descubrió cómo hacerlo manualmente. Porque claro, ¿qué hacían? Las intentaban traer para otros lugares y aquello se moría, aquello no daba, aquello no daba, no había manera. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que al final descubrieron cómo hacerlo manualmente a mano, sin tener la abejita que lo hacía naturalmente en su hábitat en México. Y ya se pudo, pues ahora por ejemplo la de Madagascar es una gran industria, la de Indonesia, aparte, bueno, también evidentemente México, ¿no? Y hay diferentes variedades. La vainilla de hecho, es como una vaina así, ¿vale? Larguita y estrechita, que sale de la flor y empieza siendo muy verde, muy verde, muy verde, entonces empieza a madurar, luego ya se seca, tal, y se queda como una vaina negrita que tiene que ser, la de buena calidad es flexible, o sea, la tienes que poner, lástima que no, mira, no se me ha ocurrido traérmela. La puedes doblar tranquilamente y te queda un poco como grasosa, así, ¿sabes? Por el aceite que tiene natural. Entonces eso lo tienes que abrir y sale dentro como una especie de caviar de semillitas muy pequeñitas de color negro. De hecho, si las juntas es todo como es como así un poco granuloso, es muy chulo de probar. Y huele de bien. ¡Buah! Eso es otra, cómo sacar el sabor de la vainilla, que también tiene sus trucos. Hay varios diferentes. Pero, entonces, ¿qué pasa? Eso es la historia del tema de la vainilla. Entonces, aquí, ¿cómo se empezó la vainilla? La vainilla, bueno, como que era muy difícil, es muy difícil de hecho de sacar, es muy cara de conseguir. Bueno, pues hay el 97% del mercado mundial donde se utiliza la vainilla es sintética. No es la vainilla natural. ¿Por qué? Porque es carísimo y dificilísimo. O sea, tampoco habría suficiente oferta para satisfacer toda la demanda de vainilla que hay. Entonces, la vainilla sintética se basa en solamente un solo aroma que tiene la vainilla, que se llama vainillina, y ya está. Y te sabe como es totalmente artificial, no tiene nada. En cambio, la vainilla normal tiene más de 100 y pico perfiles organolépticos de sabores. Es una pasada. La vainilla es muy compleja. Vale, ¿y cómo lo ves tú de toda esta historia? No, yo me estaba quedando embelesado, pero sí es verdad que nos hemos ido de que era para identificar que la vainilla Sí, era... pues lo ves antes, cuando se empezó a hacer la vainilla, como se hacía con tema sintético y antes no había los ingredientes que hay hoy en día, pues empezaron a hacer los helados de vainilla con yemas de huevo, ¿vale? Que es lo que les daba la consistencia. Entonces empezaron a hacer los helados de vainilla de color amarillo. Hoy en día hay otros ingredientes que no hace falta que tengas que utilizar la yema de huevo. De hecho, yo mi helado de vainilla lo hago sin huevo. ¿Por qué? Porque para mí el huevo está muy bien cuando el helado, pues uno de sus ingredientes clave es el huevo, pero en un helado de vainilla yo entiendo que no ha lugar. Y lo que tienes que ver, lo que tú verás en mi helado de vainilla es que es blanquito, bueno, blanquito beige, ¿vale? Sí. Beige, porque lo hago con azúcar de caña de merara, que es de un color beige, no lo hago con azúcar blanca, con azúcar de mesa sacarosa, no lo hago con ese, sino utilizo un azúcar que ya tiene un poquito de melaza y tiene un montón de puntitos de las semillas de la vainilla, pero un montón. ¿Por qué? Porque haces la infusión, lo haces al vacío, lo haces extracción en frío, extracción tal. Trabajito, nada más. Tiene un trabajito. Y eso es en cuanto a los verlos, ¿no?
es ver Sí. un helado que tenga semillitas negras de vainilla y el de pistacho. Y después, por ejemplo, nosotros hacemos una cosa muy chula con el tema del limón. El limón también, cuando tú lo ves en una heladería, si es amarillo, perdona, pero no es amarillo el helado. El helado de limón no es amarillo, o sea, tú lo haces, el helado, el zumo es que te queda blanco, Blanco, sí. blanco totalmente. Y de hecho nosotros lo hacemos con enzimas, que la enzima no es nada, no es ningún tipo de aditivo, sino que todos los seres vivientes tenemos enzimas, ¿vale? Que son las que nos permiten hacer, por ejemplo, la digestión. Claro. Y entonces tú coges un par de limones ecológicos, los metes en una bolsa con las enzimas, un poquito de agua mineral, los pones al vacío, los dejas descansar en nevera un par de días y esos limones que son así gordos, 2 pelotas gordas así, se quedan en un puré. O sea, como un puré totalmente liquidificado. Sí, sí, eso es como por arte de magia. Es como si las enzimas pues se han digerido esos Sí, limones, sí. ¿no? Entonces, ¿qué haces con esos limones? Los metes directamente todo al helado. Ajá. Y de esa manera aprovechas toda la parte de la corteza del limón, toda la piel del limón, el albedo, que es la parte blanca, las membranas, el zumo. Lo único que quito, sí que tengo que ir pescando, son las semillas. ¿Vale? Es lo único que quito. Claro. Y eso sí que las enzimas, ni las enzimas se las cargan. Oye, te iba a preguntar, porque tenemos aquí 2 libros y Ah, sí. son 2 Son dos... publicaciones en donde tú has colaborado también. Ujú. Y te quiero preguntar, las revistas que eran tuyas, tus referencias en tu época de de cuando estudiante y estabas siguen estudiante, siéndolo, porque el ¿cómo, estudiar no se acaba nunca. cómo sienta el escribir ahora en ellas? Oh, pues ¿Y cómo convertirte tú es en una un maestra? gustazo, es algo que dices, cuando has terminado de escribir los artículos que querías escribir, dices, madre mía, qué chulo. Y también es una responsabilidad, ¿no? Porque tú, cuando yo empecé en este mundo, veía a mis maestros. De hecho, ahora por uno de ellos estoy aquí, Está por ahí. estoy por aquí con uno de mis maestros. Digo, mira, estamos juntos. Es muy chulo. Eso es la parte chula. Luego tienes la parte de que evidentemente, tienes que estudiar y tienes que probar y tienes que equivocarte y volver a empezar y no sé qué. Claro. Todo eso es la parte que dices, bueno, la gente no lo ve, pero es lo que hay detrás de un buen helado. Irene, me has hablado de la vainilla, de tu helado de vainilla, pero el helado estrella es el El de baklava de de pistacho. pistacho. Sí, fue el que nos eligió el país, el comidista, como uno de los 25 imprescindibles por toda España. Y a partir de ese momento saltó la noticia y todo el mundo lo quería, ¿no? Y digo, oye, que después de yo hice otros 2 más que no los probaron porque no estaban hechos, Sí. pero que también son muy buenos, son primos hermanos. Porque yo hago unos baklavas que son muy especiales. Yo los aprendí a hacer el baklava en Turquía, mientras estuve viviendo allí. Y los hago mucho más ligeros porque un baklava normal en Turquía es una familia muy grande, de diferentes formas y diferentes grosores, etcétera. Pero yo lo hago, normalmente allí tiene como unos 33 capas, ¿vale? Aproximadamente, y yo lo hago con 2, solamente 2. Por tanto, es muchísimo más ligero y más aromático nuestro almíbar. Entonces, de esos 4 baklavas que hago 3 que los convierto en helado. Y está el helado de baklava de pistacho, el helado de canela con baklava de nuez y dátil de mechdul, que también lleva canela, y el helado que ya es vegano, porque hacemos uno de nuestros baklavas dentro de ahí, de esos 4 variedades que tengo, uno es totalmente vegano, aunque puedo convertir todo a vegano. Simplemente es muy fácil la conversión. Sí. Tienes la pasta filo, se suele pintar con ghee, mantequilla clarificada, ¿vale? Que simplemente es la mantequilla que la cueces y le evaporas el agua, ¿vale? Entonces, o lo pintas con eso o lo pintas con nosotros, en nuestro caso, para el vegano, con aceite de coco virgen ecológico. Ajá. Y entonces ya es vegano. El helado era imposible traer. No, porque es que en el porque momento que lo dejas aquí, era muy complicado. otra de las cosas para saber que un helado es artesanal o es industrial es, tú lo dejas aquí, si se deshace enseguida, es artesanal, porque no tiene aditivos que le mantengan ahí quietecito. Y te lo tienes que comer rápido. Te lo tienes que comer rápido. Y en cambio otro, que es industrial, se queda ahí tan tranquilo, bueno, déjalo ahí un ratito. A ver, al final todo se deshace, evidentemente, Sí, pero, claro. pero que te aguanta Cuesta mucho más. Sí. Pero si nos has traído otra cosa. He traído otra cosita para que lo podáis ver. Porque, bueno,
Dímela tú, dímela tú. Vale. Me iba a anticipar yo, pero no, dímela tú. No, bueno, O sí, mira. lo digo yo, lo digo. Venga, Es dilo. Venga. No, no, dilo tú, dilo tú, dilo tú. No, hombre, no, tú eres la protagonista, te tengo que dejar yo a ti, No, hombre, claro que no. sí. A ver, esto Pero sí es tiene muy un... buena pinta, yo ya lo he visto. Ah, mira. Ah, mira. Ah, o sea que me han entendido perfecto. Mira, qué bien. Fíjate, Ay, pero no, fíjate porque se qué me obra, queda- además que es una obra de arte. A ver si lo puedes levantar, Irene. Sí. Mira, qué Eso lo tengo que maravilla. ver aquí. Ahí, hacia Esto adelante. es, mira, aunque ya sé que puede ser que la moda de los cupcakes estén, vamos, Pero pasada. este no es un Esto cupcake no es un convencional. cupcake. Esto es en la forma de cupcake. Ujú. La inspiración está ahí, pero la base realmente es una masa que lleva mantequilla tostada, almendra, vainilla ecológica, avellana también tostada. Y está muy rico. Y luego, y es muy, muy, bueno, ya lo probéis. Y la parte de arriba lo que he hecho, en vez de aquellas cremas de queso, etcétera, etcétera, es una ganache montada, que es como si fuera una trufa, de chocolate blanco, nata y vainilla ecológica. Mira, las vainillas, mira, ¿ves esos puntitos negros? Veo la aquí? vainilla. Sí, sí, veo los ¿Ves ahí puntitos que me... puntitos negros? Esos son los Esos puntitos son los negros puntitos negros que de tiene que tiene que tener la vainilla. la vainilla. Fíjate, sí, sí, sí. Madre Es mía. esto. Entonces ahora tú lo abres, es que es increíble. La melosidad que tiene A esto. esta hora de la tarde ya Es va apeteciendo, alucinante. esto va apeteciendo. Y yo creo que ya tiene dueño. ¿Eh? Yo creo que, tú déjalo por ahí cerquita, Irene, que aquí hay mucho que no, que no, Mucho que no, que. que no. Muy bien. Lo que sí, para ir acabando, para ir finalizando, Irene, ya el hecho de aparecer también en la guía Resol, que te Sí. recomienden todos los premios que estás consiguiendo desde Gerena, desde un pueblecito de aquí Sí. de Sevilla, eso es impresionante. Es impresionante. No hay que estar en una gran capital, ¿eh? No, no hay que estar en una campana, pero sí que Pero tengo que ayuda. pedir, Bueno, pero tú eres feliz, que ¿eh? vengáis Gerena. a Gerena es que, visitarnos. hombre, eso sí, claro, eso hay Porque, que ir. Hombre, por porque, favor. a ver, al estar fuera del circuito turístico, Sí. más ahora el verano, pues se nota. Se nota que, a ver, eso es un pueblo pequeño, son 8.000 habitantes, y como decía Ferran Adrià, si no te entienden, es que haces innovación. Y yo hago mucha innovación. Pues Irene, amiga, que muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias a venir ti. a darnos estos consejos sobre la elección de un buen helado, sobre todo defender los helados artesanales. Artesanales, sobre todo que sean artesanales, porque realmente si tú miras las etiquetas, porque cuando las compras en un supermercado industrial, verás las etiquetas tienen un montón de aditivos. Además, el perfil nutricional que tiene un helado artesano no tiene nada que ver con uno industrial. No solamente ya son los aditivos, sino es la calidad de los ingredientes. Sí. Yo utilizo una leche fresca, una nata que es buena. Y en cambio, unos azúcares que la mayoría muchas veces los hago con azúcares integrales. Claro que sí. En cambio, los industriales van a la pela, tú. Así, ¿eh? Mejor definido, mejor, ¿verdad? Arnau se ríe. Algún día sacaremos a Arnau, ¿eh? Sí, Aunque nos sí, cueste, a ver si algún día a ver si lo lo sacamos. pondremos delante de la cámara, Arnau. Sí, sí. Que dice que le salió la catalana escondida que hay dentro. En fin, que Irene, que muchísimas gracias. Que es un Muchas placer gracias. siempre tenerte aquí y que nos alegra muchísimo. Un placer compartir conocimiento que lo disfruto muchísimo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y de claro, pues de mucha calidad como ese Patisserie Tokio, nos vamos a otro también, a un restaurante que ha sido elegido como el mejor restaurante ecológico y sostenible de España. Está aquí en Sevilla, La Tizna, y han apostado siempre por productos frescos, ecológicos, sostenibles y también por una cosa muy importante, que es el desperdicio cero. Vamos a conocer un poquito más de La Tizna con Lidia Hernández.